tú eres la persona más importante en este momento, Señor, para nosotros, y queremos escucharte en esta tarde. Te alabamos, te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Alcides. Y así, hermanos, puestos de pie, continuaremos y también vamos a empezar a cantar a nuestro Señor, a alabar a nuestro Señor. Así es que vamos a cantar la primera canción que dice: venid, glorificad a Dios. Vamos a cantar bien fuerte. Todas las personas que conocen, acompañan, por favor. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Excelente. ¿Qué les pareció la letra? ¿Es linda? ¿Sí? Muy bien. Hoy es otro motivo más tenemos para agradecer al Señor el poder estar nuevamente reunidos en este lugar. Muchos están sentados uno al lado del otro que le conoce, la misma iglesia, pero muchos no. ¿Qué le parece, hermano, si le da la mano, le da la bienvenida, un saludo al que está al lado suyo, al que está atrás, al que está enfrente? ¿Qué le parece? Ahí, bienvenido, hermano, qué gusto verte. Hermoso compartir contigo nuevamente. Gracias a Dios realmente. Muy bien, ya estamos saludados. Hay muchos que no se ven hace años y hoy es la oportunidad de que el Señor nos ha vuelto a reunir. Seguimos alabando a nuestro Señor con esta canción que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cantamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Con las palmas. Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará
del amor de Cristo, ¿quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Bien fuerte, todos a ver. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Empezamos de vuelta, bien fuerte todos, a ver. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Con fuerza, vamos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cantamos de vuelta, bien fuerte. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias. Te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y gracias porque tu provisión es infinita, Padre. En primer término, nos has proveído la salvación, Señor, a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también en tu palabra nos promete, Señor, proveernos y suplir todas nuestras necesidades. Así es que te damos gracias por ello, Señor, y gracias por este momento y por estas ofrendas que se han levantado, Señor, que sean utilizadas con sabiduría. Creo en aquel que abrió el mar en dos y su pueblo en tierra firme caminó. Yo creo en el Dios gran, soberano y fiel, que a la mínima necesidad se ha de ver. Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo en el Dios alto y sublime, en el Dios que lo imposible lo hace posible. Yo creo en el Dios todopoderoso. Yo creo en el Dios que cuando todos se van aparece de la nada y muestra su poder. Creo en Dios. Creo en aquel que mi vida cambió, que de la muerte y del pecado me libró. Yo creo en el Dios gran, soberano y fiel, que a la mínima necesidad se ha de ver. Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo en el Dios alto y sublime, en el Dios que lo imposible lo hace posible. Yo creo en el Dios todopoderoso. Yo creo en el Dios que cuando todos se van aparece de la nada y muestra su poder. Creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo en el Dios alto y sublime, en el Dios que lo imposible lo hace posible. Yo creo en el Dios todopoderoso. Yo creo en el Dios que cuando todos se van aparece de la nada y muestra su poder. Aparece de la nada y muestra su poder. Aparece de la nada y muestra su poder. Creo en Dios. Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, es un gusto poder estar otra vez compartiendo la palabra con ustedes. Realmente me siento muy cómodo estando aquí en Paraguay. Disfruto mucho la calidez, el amor que nos brindan. Gracias por la simpatía, por la
los brazos siempre abiertos, la actitud de amor, de comunión, y por hacernos sentir cómodos y parte de esta gran familia que es la familia de la fe. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 10. Y vamos a hacer un ejercicio esta tarde, vamos a dedicarnos a leer la Biblia. No sé si les gusta leer la Biblia a ustedes, pero básicamente lo que vamos a hacer es leer la Biblia. Así que tenga la Biblia abierta así a mano, porque vamos a considerar uno de los desafíos que tenemos que enfrentar como iglesia, y es ser un pueblo que viva en santidad. Y quiero hacer un llamado a la santidad. Somos llamados a ser un pueblo diferente, a marcar una diferencia, como terminamos ayer, a ser sal y ser luz. Y la cuestión es que, a pesar de que nosotros sabemos que tenemos un llamado a vivir en integridad, en santidad, a vivir una vida diferente, muchas veces nos encontramos a nosotros mismos fallándole al Señor. No sé si has experimentado esto. Y no sé si alguna vez has sentido que Dios ya se desilusionó con vos. No sé si has pensado esto alguna vez. Muchas veces me encuentro, y digo esto porque veo muchos jóvenes que, porque han caído en una tentación, porque han fracasado en un área de su vida, a veces viene ese pensamiento que nos asalta: bueno, Dios ya se desilusionó conmigo. ¿Has pensado esto alguna vez? ¿Has pensado que Dios ya no tiene más nada que hacer con vos, que Dios ya se desilusionó con vos? Y la verdad es que Dios nunca estuvo ilusionado con vos. Porque la ilusión es una expectativa que nosotros nos fabricamos a partir de algo que ignoramos y de información que nos falta. Y nosotros generamos una expectativa a partir de nuestro limitado conocimiento, y eso es lo que genera una ilusión. Y Dios no puede generar ilusión, porque Dios no hay nada que no lo conozca. Dios nunca estuvo ilusionado con vos. Dios no te eligió porque Él tenía una tremenda expectativa y no sabía quién eras. Lo fantástico, lo inentendible para nosotros, es que Dios sabe exactamente quiénes somos. Y asimismo nos quiso elegir y nos quiso amar. Dios no te eligió porque Él creía que vos eras bueno. Él, sabiendo que somos pecadores, nos eligió y nos da la oportunidad. Esto es un privilegio que Dios nos ha dado. Y por eso, mis hermanos, especialmente chicos que están aquí, voy a hablar un poco así porque veo que hay muchos jóvenes. Perdónenme si alguno no se siente tan joven esta tarde, pero a ver, chicos, hermanos, Dios nos ha llamado, y este es un privilegio, ser un pueblo elegido por Dios y llamado por Dios. Y es un privilegio que no debemos desaprovechar. La pregunta es: ¿por qué muchas veces fracasamos? ¿Por qué caemos? El apóstol Pablo trata este tema en 1 Corintios capítulo 10. Lo que vamos a hacer es leer el capítulo, pero lo vamos a ir leyendo despacio. Ahora, para poder entenderlo, siempre tenés que mirar su contexto. Vos tenés que tener presente que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Por allá en el año 1215 más o menos, un arzobispo de la iglesia anglicana, Stephen Langton, se le ocurrió dividir la Biblia en capítulos y versículos, porque él dijo: va a ser más fácil y comprensible la lectura. Hasta ese momento todo se leía de corrido. Los salmos no tenían números. Es decir, el salmo se conocía por la frase como empezaba. Es decir, un hermano se paraba y decía: vamos a leer el salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si vos no sabías que el salmo empieza así, fuiste. Nadie te decía, es el Salmo 22. Te decía: vamos a leer el salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si vos no sabías qué salmo empezaba así, no sabías de qué se trataba.
Y él fue separando la Biblia en capítulos y versículos. Y eso nos da a nosotros una gran ventaja, que podemos buscar con más rapidez y podemos ubicar los pasajes. Pero ha traído una gran desventaja. Y es que al dividir los conceptos, las cartas, en capítulos y versículos, nosotros no nos damos cuenta que lo que estamos leyendo está relacionado con una realidad mayor, lo que llamamos el contexto. Por eso, para entender el capítulo 10, tenemos que mirar lo que Pablo dice, por lo menos en el capítulo 9 al final. Así que vamos a leer capítulo 9, verso 26. El apóstol Pablo está hablando de un temor que él tiene en su vida, y es que él quiere agradar a Dios. Él no quiere menospreciar el privilegio de haber sido llamado por Dios. Y entonces él dice, ¿cómo él aplica esto en su vida? Dice verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido maestro o heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, mira lo que Pablo está diciendo. Hay un temor que hay en mi vida, y el temor es menospreciar este privilegio que Dios me ha dado, que Dios me ha llamado y yo he llegado a ser un maestro para otros. Y por eso yo no quiero fallarle al Señor y yo quiero vivir en santidad. Y por eso dice Pablo, yo disciplino mi propia vida. Cuando él dice yo golpeo mi cuerpo, no está hablando del ascetismo, no está hablando de flagelarse el cuerpo, sino que él está hablando de que él disciplinaba su propia vida. Y él dice, yo disciplino mi propia vida y la pongo en servidumbre porque tengo un temor. Y es que aunque yo haya llegado a ser un heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué dice? Eliminado. Y la palabra eliminado allí, él no está pensando en perder la salvación. El término significa desaprobado o descalificado. Mi temor es que a pesar de que Dios me ha dado el privilegio de ser llamado y de ser un siervo de Él, yo mismo, aún siendo un siervo de Dios, llegue a ser desaprobado. Y créeme que si nosotros no tenemos este temor, lo más probable es que vamos a tropezar muy fácil en nuestra vida. El temor de Pablo era llegar a ser desaprobado. ¿Y sabes qué? Los privilegios que Dios nos ha dado no significan nada en nuestra vida si nosotros no vamos a tener una actitud de temor, si no vamos a tener una actitud de obediencia en nuestra vida. Y por eso Pablo dice, mi temor es que llegue a ser desaprobado. Ahora, quiero marcar esta diferencia para explicar esta palabra, porque no es lo mismo ser aceptado por Dios que ser aprobado por Dios. ¿Me está siguiendo hasta aquí? El temor de Pablo no era no ser aceptado por Dios. El temor de Pablo era llegar a ser desaprobado. Para aquellos que les gusta más investigar las Escrituras, les digo que el término que ustedes están leyendo ahí, cuando él dice yo mismo sea descalificado, es el mismo que él le expresa a Timoteo cuando dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Nada más que aquí le pone en la palabra griega, ese término es dokimos, aquí le pone la A adelante para darle un efecto negativo a la palabra, un sentido negativo, y entonces quiere decir desaprobado. Ahora, mira la diferencia entre la aprobación y la aceptación. Hay una gran diferencia, porque la aceptación es por gracia, pero la aprobación no es por gracia. La aprobación es por nuestra vida, por nuestra conducta. La aprobación es algo que yo recibo. La aceptación es algo que yo recibo porque es por gracia. ¿Cómo dice la palabra de Dios que somos nosotros aceptados? Dice Efesios capítulo 1, verso 7, somos aceptos
en el amado, en Cristo. Yo no tengo que hacer nada para que Dios me acepte. Ahora, el hecho de que Dios me acepte en Cristo, eso no significa de ninguna manera que Dios va a aprobar todo lo que yo haga. No me puedo reconciliar todavía con el puntero. Ahí estoy. La aceptación es por tener a Cristo. La aprobación es por imitar a Cristo. La aceptación depende de Dios. Pero la aprobación depende de mi obediencia. Es algo que yo debo procurar. Por eso, Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. Es algo que vos debes procurar. Y entonces Pablo dice a los hermanos, miren, yo tengo este temor de que a pesar de haber sido un heraldo para otros, un maestro, yo mismo, si no vivo en santidad, si no cuido mi vida, si no vivo en temor y en obediencia a Dios, sea desaprobado por Dios. Y Dios ya no vuelva a usarme de la misma manera nunca más. Pero ¿puede ser que esto ocurra? ¿Puede ser que una persona haya sido llamada, bendecida, salvada, aceptada, pero termine siendo desaprobada? Bueno, dice Pablo, yo les voy a contar una historia para que ustedes vean que esto es así. Y así arranca el capítulo 10. Capítulo 10, entonces, él va a ilustrar. Todo este capítulo ahora es para ilustrar este principio que nosotros hemos visto. Entonces, ahora teniendo este cuadro en mente, usted va a entender de qué está hablando el capítulo 10. Y entonces él les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y le empieza a contar una historia que ellos ya conocían. Miren, esto que yo les digo, dice Pablo, ya ocurrió en la historia. Y ocurrió con el pueblo de Israel. Y es que ellos tuvieron muchos privilegios. Y cada vez que usted vea la palabra todos, en los versículos 1, 2, 3 y 4, cada vez que veas la palabrita todos, después lo que vas a encontrar es uno de los privilegios que Israel tuvo. Léelo en silencio ahora. Y fíjate cuántas veces está la palabra todos. ¿Cuántas veces está? 4 veces. No está 4 veces. Está 4 veces, pero puede estar alguna más a lo mejor. 5. 5 veces. Ahora, cada vez que aparece la palabra todos, lo que inmediatamente viene después es un privilegio que Israel tuvo. La primera es dirección. ¿Qué dice? ¿Cuál es el primer todos? ¿Todos? No es todos estuvieron bajo la nube. O todos pasaron el mar. ¿Cuál es la primera? Todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué significa eso? Que ellos tuvieron dirección. ¿Por qué? Porque cuando ellos sabían que cuando la nube avanzaba, Dios estaba queriendo que el pueblo ¿qué? Avance. Cuando la nube se detenía, ellos sabían que la voluntad de Dios era que ellos se detuvieran. Es decir, ellos podían conocer visiblemente la voluntad de Dios. Tuvieron la dirección de Dios. Ahora, escúchame bien esto. Eso significa que ellos podían saber exactamente lo que Dios quería. Y no les importó. Vos te das cuenta que si vos tenés la Biblia, eso significa que cada vez que vos lees la palabra de Dios, vos estás recibiendo eso mismo. Vos estás sabiendo exactamente lo que Dios quiere. Y a veces eso no nos importa. Pero Dios no solamente les dio dirección. ¿Cuál es el segundo todos? Todos cruzaron el mar. Esto es liberación. Porque ustedes saben, yo me acuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, los paraguayos cantaban una canción que hablaba de los carros del faraón, de cuando cruzaron el mar. ¿Cómo era esa canción?
En Egipto esclavo, uy, sí, habrá encantado esa. En Egipto esclavo fui, sí, sí o sí. Y porque ellos estaban esclavos en Egipto. Y el cruce del mar significó para ellos la oportunidad de liberación. Fueron hechos libres. Ahora, ¿te das cuenta que es lo mismo que Dios nos ha dado en Cristo? En Cristo Dios nos da dirección y en Cristo Dios nos ha dado liberación. Nosotros éramos esclavos del pecado y la cruz de Cristo fue el camino que nos abrió la libertad. Y así como el Mar Rojo fue un camino de libertad para unos, pero fue un camino de condenación definitiva para los que venían atrás, para los otros, la cruz que ha salvado a muchos es el mismo mensaje que va a condenar a aquellos que no lo recibieron. Pero por la cruz y solamente por la cruz, nosotros tenemos la misma experiencia, que habiendo sido esclavos, somos hechos libres. Otro privilegio que ellos tuvieron, el tercero. Y todos, ¿qué dice? Fueron bautizados en Moisés. ¿Y eso qué significa? Es una frase muy oscura. Ellos fueron bautizados en Moisés. ¿Qué significa eso? Fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Lo que ocurre es que en esa experiencia que ellos vivieron con la nube y en el mar, lo que mencionó antes, todo ese proceso, ellos fueron bautizados en Moisés. Eso significa. Ahora, ¿qué es esto? A ver, lo voy a tratar de explicar. El bautismo es identificación. La Biblia dice que nosotros somos bautizados en Cristo, es decir, estamos identificados en Cristo. ¿Es así? La Biblia dice que por ser bautizados en Cristo estamos sumergidos en Cristo y estamos puestos en Él y estamos identificados en su muerte y en su resurrección. Lo que nosotros hacemos en la ceremonia del bautismo en las aguas es un símbolo de lo que ha ocurrido en nuestra vida espiritual, de que estamos identificados con Cristo. Ahora, ¿qué significa que Dios bautizó a Israel en Moisés? Significa que Dios identificó a Israel en Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios trató a cada judío como si estuviese tratando con Moisés mismo. Eso es identificación. Ahora, vos sabés que la Biblia dice que al identificarnos en Cristo, Dios nos trata a cada uno de nosotros. ¿Qué significa que nosotros tenemos identificación con Cristo? Que Dios nos trata a cada uno de nosotros en calidad de ¿qué? De hijos. Nos trata como si estuviera tratando a su propio hijo, porque ni siquiera los ángeles se relacionan con Dios en calidad de hijo padre. Dice el libro de Hebreos, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez, mi hijo eres tú? Ni aun a los ángeles Dios les llama hijos. Ni ningún ángel le puede decir a Dios Padre. Pero vos tenés identificación. Lo mismo que Israel recibió en Moisés, nosotros recibimos en Cristo. El siguiente todos, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Siguiente todos significa que ellos tuvieron provisión. Porque comieron, ¿qué dice? Y todos la comida. Ahora, ¿por qué dice la comida espiritual? ¿El maná era literal o era espiritual? Ustedes saben que hay intérpretes y teólogos liberales que dicen que lo del maná en realidad es una metáfora para enseñarnos que Dios le proveyó de alguna manera milagrosa, pero en realidad es una espiritualización. Y ahí Pablo dice, es el alimento espiritual. Lo que ocurre es que la expresión que usa Pablo allí no es porque el maná no era un alimento material y físico, sino, y él pone que ese fue espiritual, dice el alimento espiritual porque fue provisto de una manera espiritual. A eso se refiere el texto. Pero Dios les proveyó a ellos para sus necesidades. Y en último lugar, tuvieron protección, porque ellos bebieron también de la bebida del agua que salió de la roca, es decir, pudieron experimentar la protección de un Dios que se interesaba por sus necesidades puntuales y satisfizo sus necesidades. Lo terrible es lo que dice ahora. ¿Qué dice el verso siguiente? Pero ¿qué pasó?
Ahí viene una advertencia en el verso 6. Pero de la mayoría de ellos, ¿qué? No fueron aprobados por Dios. ¿Se acuerdan? A ver, recapitulamos. Yo sé que ustedes están haciendo un ejercicio con su mente. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo al final del capítulo 9? Yo tengo el privilegio de ser un hombre llamado por Dios y un heraldo, un maestro para otros, pero temo que si yo no disciplino mi vida, yo mismo sea desaprobado por Dios. Pero ¿cómo puede ser esto, Pablo? Y bueno, dice Pablo, ustedes recuerden que esto fue lo que le pasó a Israel. Israel tuvieron muchos privilegios. Todos estuvieron bajo la nube, tuvieron dirección. Todos cruzaron el mar, tuvieron liberación. Todos fueron bautizados en Moisés, tuvieron identificación. Todos comieron el maná, tuvieron provisión. Y todos tuvieron satisfacción en su necesidad para tomar agua. Tuvieron protección de Dios. Y a pesar de todas las bendiciones que Dios les dio, a pesar de que fueron un pueblo llamado por Dios, elegido por Dios y sacado del desierto por Dios, Dios dice, Él no aprobó a la mayoría de ellos, los desaprobó y quedaron, dice Pablo, postrados en el desierto. Entonces, los privilegios en la vida no significan nada, las bendiciones que Dios te ha dado no significan nada si vos no vas a tener una actitud de temor y de obediencia. La gracia de Dios no es un cheque en blanco para pecar. La gracia de Dios es la que nos enseña a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo va a mencionar los pecados de Israel. Él va a mostrar, mira, a pesar de que ellos tuvieron todos estos privilegios, cometieron todos estos pecados. Y ahora, a partir del verso 6, cada vez que veas la palabra ellos, vas a ver un pecado de Israel. Así que tómate tiempo y mira del versículo 6 al versículo 10, ¿cuántas veces aparece la palabra ellos? ¿Cuántas veces aparece? ¿4 veces? ¿5 veces? ¿Alguien vio otra más? 5. ¿Se acuerdan que cada vez que aparecía la palabra todos, Él nos mostró un privilegio? Habló de los 5 privilegios de Israel. Y ahora va a hablar de los 5 pecados de Israel. Ahí tienen el título de 1 Corintios capítulo 10. Los 5 privilegios y los 5 pecados de Israel. Ahora, ¿cuáles fueron esos pecados? Miren lo que dice. A pesar de los privilegios que ellos tuvieron, ¿por qué Dios no los aprobó? ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Ahora, verso 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros. Es decir, no estamos alegorizando el texto. Pablo dice, lo que ocurrió es un ejemplo para nosotros. Porque está diciendo, a igual situación corresponde igual resultado. Si nosotros vivimos y hacemos lo que ellos hicieron, a pesar de que fueron un pueblo elegido y bendecido, quedaron postrados en el desierto, y si nosotros actuamos de la misma manera, vamos a tener el mismo resultado. Eso es lo que está diciendo. Por eso, dice Pablo, yo disciplino mi propia vida. Porque a pesar de que ellos tuvieron todos estos privilegios, en primer lugar, codiciaron. Dice el verso 6 al final, que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ten mucho cuidado. La semilla del pecado es estar desconforme con Dios. Satanás, cuando siembra la codicia, siembra un desconformismo con Dios. Así manipuló a Eva y a Adán. Ellos tenían todo para disfrutar. Imagínate lo que era el huerto del Edén. El huerto del Edén no es lo que vos has leído o lo has visto en un dibujito en la escuela dominical, que parece el rincón del patio de tu casa, donde hay un par de arbolitos y eso estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y el huerto del Edén. Si tomás tiempo para entender en el Antiguo Testamento
las 4 referencias que se hacen al Edén, ustedes saben que una está en Ur, en la zona de Babilonia, otra referencia a Edén está en Egipto, otra referencia está en Damasco, es decir que, y otra en Jerusalén. Y esas 4 ubicaciones geográficas se las relaciona con Edén en el Antiguo Testamento. Es decir, es un triángulo casi de 2.500 kilómetros por lado. Y es lo que nosotros llamamos la media luna de la tierra fértil. Si vos ponés y llenás ese lugar de árboles, tenés lugar para poner más de 25.000 millones de árboles. Y la Biblia dice que había 4 ríos que lo regaban y tenían todo para disfrutar. Pero Satanás logró que el hombre, en vez de enfocarse en la provisión de Dios, se enfoque en la prohibición de Dios. En vez de ver todo lo que tenía para disfrutar, se encapriche con aquello que le faltaba. Y parece que Dios es un Dios castrante. Vos, por hacerle caso a Dios, te estás perdiendo algo. Con que Dios te ha dicho. Y la mujer empieza a pensar que ella se está perdiendo la oportunidad de ser como Dios. Está siendo manipulada. Y eso despierta la codicia. Y la codicia estimula el deseo. Y la persona comienza codiciando y esto activa el deseo. Y cuando la persona desea, cree que porque lo desea ya tiene derecho a tomarlo. Israel, dice Dios, empezó simplemente jugando con la codicia. Ellos estaban en el desierto y empezaron a codiciar las comidas que tenían en Egipto. Pero en segundo lugar, el segundo ellos, ¿cuál es? Se fueron a la idolatría, apostataron. Dice el verso 7, ni sean idólatras como algunos de ellos. Es decir, empezaron estando desconforme con Dios y después ya cualquier cosa llegó a ocupar el lugar de Dios y se volvieron a los ídolos y cayeron en ofender el nombre sagrado de Dios, fabricando para ellos ídolos. Pero todo esto que empieza simplemente con un juego de deseo en el corazón, con la codicia, que después le quita a Dios el primer lugar y ellos caen en la apostasía. En tercer lugar dice, y ellos fornicaron. Dice el verso 7, ni sean idólatras como algunos de ellos, está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y usted dice, ¿a qué habrán jugado? ¿Sabe que la palabra jugar ahí es un eufemismo? Porque es un término que se refiere a caricias sensuales. Era un juego sensual. Y ellos dijeron, vamos a hacer una fiesta para Jehová. Y empezaron a bailar. Y en el baile empezó la sensualidad. Y terminaron cayendo en inmoralidad. Y ustedes saben que la palabra fornicación es un término que en el Nuevo Testamento se usa para cualquier tipo de perversión sexual. Algo dice, no, bueno, cuando uno cae en una inmoralidad y es casado, eso es adulterio. Bueno, el adulterio es una forma de fornicación. Aún la homosexualidad, según el libro de Judas, es una forma de fornicación. Ese término porneia, que es de donde viene nuestro término pornografía, se refiere a cualquier forma, a cualquier desviación y mal uso de la sexualidad. Ahora fíjense ustedes, ellos empezaron simplemente quejándose de Dios, estando desconforme con Dios, y cayeron en idolatría, y Dios ya no tuvo el primer lugar, y cayeron en inmoralidad, y fornicaron. Y mire cómo dice el texto. Verso 9. Ni tentemos al Señor como ellos también lo hicieron. Y la palabra esta es muy interesante, porque ¿qué es tentar a Dios? ¿No dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal? ¿Y cómo es que ellos tentaron a Dios? Tentar a Dios es querer jugar y manipular el carácter de Dios. Es decir, yo puedo pecar, total después, confieso. Y ellos pecaban y después se arrepentían, Dios les perdonaba y volvían.
Y saben, hay una línea que divide lo que está bien de lo que está mal. Y ellos cruzaban esa línea. Y caían en inmoralidad, y caían en murmuración, y caían en la codicia, y caían en la idolatría. Y cada vez que cruzaban la línea y pecaban, Dios les perdonaba. Y entonces volvían otra vez a la comunión con Dios. ¿Y saben qué hacían? Entonces otra vez iban y pecaban. Pero ese es el mismo juego que muchos cristianos hacen. Yo cruzo la línea y voy y peco. Total, después confieso. Y total, Dios me perdona. Y entonces es un juego tan tentador. Pero lo que no nos damos cuenta es que Dios no es tonto. Hay gente que cree que le ha descubierto la clave a Dios, el password, y ya sabe cómo manipular el corazón de Dios. Total, Dios es un Dios de misericordia. Incluso antes de pecar, cuando estamos luchando con la tentación, una de las trampas que tenemos es, y bueno, total, después confieso. Mire a qué grado nosotros queremos manipular a Dios, que incluso pensamos en la confesión antes del pecado. Y eso es tentar a Dios. Y ellos iban y pecaban y después volvían. Iban, pecaban, después se arrepentían y volvían. Iban otra vez, pecaban, se arrepentían, Moisés intercedía por ellos y volvían. Y fueron otra vez y pecaron, y cuando quisieron volver, Dios les dijo, no vuelven más. No va a entrar ninguno en la tierra. Y quedaron postrados en el desierto. Ese es el peligro de jugar con el pecado. La salvación es por gracia. La aceptación es por gracia. La salvación no depende de vos, depende de la obra de Cristo. Por eso es algo que no puedes perder. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando una persona empieza a jugar con el pecado y ya nada vuelve a ser igual. Porque incluso Dios no le vuelve a hablar igual a una persona. ¿Sabías eso? Dios dice en su palabra muy claramente que Él no va a altercar con el espíritu del hombre para siempre. Dios habla no para que nosotros hagamos lo que queremos. Por eso la advertencia del Antiguo Testamento más repetida en el Nuevo Testamento es esta: cuando oyes la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Recordad que hay un rey que endureció su corazón y oyó la voz de Dios, y él jugó con la voz de Dios, y a pesar de que sabía lo que Dios quería, hizo todo al revés, y después rogaba que Dios le hable. Terminó yendo a una bruja, estoy hablando de Saúl, rogando por alguna manera que Dios le hable, y Dios nunca más le habló. Y créeme que conozco gente que desde muy jóvenes aprendieron a jugar así con el pecado. Y hoy siguen yendo a la iglesia, se siguen sentando, puede estar aquí sentado, pero ellos ya no sienten nunca más como antes la voz de Dios. Su corazón nunca más se estremeció frente a la palabra de Dios. Quisieran sentir lo que sentían en sus primeros años de cristianos. Quisieran volver a tener ese fuego, esa pasión. Y la verdad es que siguen yendo a la iglesia. Siguen escuchando sermones. Pero ellos saben en su corazón que Dios ya no les habla como antes. Hay algo llamativo, y es que Israel tentó muchas veces a Dios, cruzó la línea y fue y pecó y volvió, y Dios le perdonó. Y lo hicieron una vez, y lo hicieron otra vez, y lo hicieron otra vez. Lo interesante es que Moisés lo hizo una sola vez, y él desobedeció a Dios. Y aunque cruzó una sola vez, no pudo volver más. Y Dios le dijo, vos tampoco vas a entrar. La pregunta es, ¿por qué a Israel le permitió tantas veces volver y a Moisés no le permitió? Porque Moisés era el líder. Porque Moisés tenía una responsabilidad mayor que todos ellos. Y Dios exige más de aquellos a quienes más le ha dado. ¿Entendés ahora lo que leímos al principio cuando Pablo dijo al final del capítulo 9? Yo temo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea eliminado. Y dice después, el último pecado de Israel
Verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, quiero parar aquí. Pablo es un rabino. Pablo es un excelente predicador y él conoce la realidad de la iglesia a la que le está hablando. Y si vos mirás bien este cuadro, te vas a dar cuenta por qué él mencionó estos 5 pecados. Porque esos 5 pecados estaban en la iglesia de Corinto. Por eso les está haciendo la comparación. ¿Te das cuenta? Es decir, les está diciendo, les está poniendo un espejo. Ustedes tienen que espejarse, tienen que reflejarse en esa historia que se está repitiendo. Ya esos pecados estuvieron en la vida de Israel. La codicia, la idolatría, la fornicación, la inmoralidad, la tentación, la murmuración. Eso es lo que vivió aquel pueblo, que fue llamado, que fue elegido, que fue bendecido. Pero finalmente, dice Pablo, Dios no los aprobó y quedaron postrados en el desierto. Mira el versículo 11 lo que dice. ¿No es curioso? Y estas cosas le acontecieron. ¿Cómo? ¿No lo leímos ya este versículo? Sí, ya lo leímos. ¿Cuándo lo leímos? Es el mismo versículo 6, ya lo leímos. Se vuelve a repetir. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora, ¿ves la estructura del pasaje? Pablo dijo, perdone que sea reiterativo, pero quiero que capte la idea global. Pablo dijo en el capítulo 9 al final, yo no quiero jugar con este privilegio que Dios me ha dado, que me ha llamado a ser un siervo de Él. Yo temo que habiendo sido heraldo para otros, si yo peco, si yo juego con el pecado, Dios pueda descalificarme como obrero. Entonces yo disciplino mi vida, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, dice Pablo, porque esto ya le pasó al pueblo de Israel. Y entonces en los primeros 5 versículos cuenta los privilegios y el versículo 6 dice, y esto es un ejemplo para nosotros. Y entonces cuenta los 5 pecados de Israel y vuelve a repetir el mismo versículo 6 para cerrar la idea y dice, y esto es un ejemplo para nosotros, es una advertencia. Mire, si ustedes miran el censo en el libro de Números, la cantidad de gente que salió al desierto, que fueron llamados por Dios, que eran pueblo de Dios, todos los que tuvieron esos 5 privilegios, si usted mira la cantidad de gente, usted puede hacer este cálculo. Todos ellos tuvieron que morir en un lapso de 38 años en el desierto. Es decir, que murió, obviamente que hubo días que murió muchísima gente, pero fue un promedio de 90 personas por día, en 38 años. 90 tumbas todos los días eran abiertas en la arena del desierto y eran gente que quedaba enterrada. Y esa persona había sido sacada de Egipto para entrar a la tierra prometida. Era una persona bendecida por Dios que había tenido esos privilegios. Y sobre esa tumba se ponía una lápida, desaprobado. Y dice el apóstol Pablo, de la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Entonces él va a sacar la conclusión que responde a la pregunta con la que abrimos nuestro tema. Miren cuál es la conclusión que saca el apóstol Pablo. Versículo 12. ¿Cuál es la conclusión? Así que, ahí va a sacar la conclusión. ¿Qué dice? El que piensa estar firme, seguro que sabías ese versículo de memoria. Ahora, ¿viste en qué contexto está? Es como que estabas mirando un televisor en blanco y negro y ahora lo ves en color, porque cuando lo pones en el contexto, cobra brillo. Te das cuenta que cuando Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga, lo dijo porque era su temor en su propia vida. Yo temo, así empezamos leyendo, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo sea eliminado. Porque el primer paso al pecado es la presunción de creer que yo puedo. Nunca estamos tan cerca de pecar como cuando creemos y nos sentimos seguros. Cuando vos te sentís seguro en vos mismo es cuando más cerca estás de caer. Y por si alguien está pensando, bueno, pero ¿cómo es esto de vivir una vida de santidad? Es algo muy difícil para mí, es algo que con las presiones que yo recibo. Leí hace poco, hace unas semanas atrás, a Josh McDowell, y él decía,
hablando de la realidad de Estados Unidos, no es diferente para nosotros, pero él decía, mi nieto recibe más presiones sexuales en el trayecto que va desde su casa a la escuela que las que mi abuelo recibía en todo el fin de semana, aun cuando salía a buscar las tentaciones. Entonces uno dice, ¿cómo puedo vivir yo en santidad con tantas presiones? Y no empezar a jugar con el pecado. Es algo que algunos dicen es imposible. Y entonces, para que no quede ninguna duda, como alguien decía, lo que pasa es que yo resisto cualquier cosa menos la tentación. Es decir, que no resistía nada. Entonces Pablo dice, el verso 13, miren lo que dice. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. ¿Y cuál es la promesa? Sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Es decir, no es imposible lo que te estoy planteando, dice Pablo, porque Dios te va a dar la salida. Ahora, ¿saben cómo interpretamos esto generalmente? Bueno, si yo tengo una prueba hoy, entonces significa que Dios me va a traer una solución. No es eso lo que dice el texto. Nosotros pensamos que la salida es la solución al problema. Porque la Biblia dice, cada vez que Dios te da una prueba, te va a dar la salida. Entonces, si te quedaste sin trabajo, entonces viene un hermano y dice, hermano, ¿cómo va a aplicar ese texto? A ver. Dice, bueno, Dios te permitió esta prueba, te quedaste sin trabajo, pero cada vez que Dios nos da una prueba nos va a dar una salida. Así que Dios te va a dar otro trabajo. Pero no es eso lo que el texto dice. Entonces, si se te murió un familiar, esa es la prueba. ¿Cuál es la salida? El adverbio de modo allí, juntamente, significa que cuando Dios me da la prueba, no es que después me va a dar la salida. Cuando Dios permite la prueba, juntamente significa en el mismo momento, Él provee la salida. ¿Y cuál es la salida? El texto mismo lo dice, ¿no? Al final, ¿qué dice? Para. Esa es la salida. La salida es que Dios suministra por el Espíritu Santo la oportunidad de que cada creyente, cuando está bajo presión de tentación, pueda soportar. Es decir, ninguno de nosotros tiene excusa. Porque si tienes excusa, significa entonces que no tienes el Espíritu Santo. Es decir, nunca una situación y una presión de pecado en la vida va a ser más grande que el poder del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente para que pueda soportar. Por eso no hay excusa para jugar. No podemos presumir de nuestra seguridad. Y yo quiero hacerles una advertencia en esta tarde. Yo le he dicho a mi familia, lo he dicho en mi congregación esto. Es algo que yo sé, lo tengo aprendido de la Escritura. Y yo prefiero morirme antes de pensar que voy a cometer un pecado que va a ser una vergüenza para el nombre de Dios y va a significar que Él no me va a hablar más de la misma manera o que no me va a usar más. ¿Para qué quiero seguir viviendo? Si vos no tenés temor de que el próximo pecado va a hacer que Dios desapruebe tu vida, no has entendido cómo es tu corazón. No te sientas muy seguro. El que piensa estar firme es una trampa. Es una trampa. Hay un axioma que se utiliza muchas veces, que se dice que una cadena no es más fuerte que el más débil de sus eslabones. ¿Está? ¿Es así? Ninguna cadena es más fuerte que el más débil de sus eslabones. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, lo explicamos. Si una cadena tiene 10 eslabones y 9 son fuertes, pero uno está roto, ¿por dónde medir la fortaleza de esa cadena? Yo digo, esta cadena es fuerte. Tiene 9 eslabones que son muy fuertes, pero uno está roto, pero hay 9 que son buenos. Vos sabés que
débil. Entonces, ninguna persona es más fuerte que la más débil de sus áreas. Nunca midas tu fortaleza espiritual por las cosas que estás haciendo. Nunca midas y creas que sos fuerte espiritualmente porque estás sirviendo en un ministerio, porque estás activando, porque estás dedicado al ministerio, porque estás pastoreando, porque tenés un grupo de célula o un grupo pequeño a tu cargo, o porque eres maestro de escuela dominical y porque haces la hora silenciosa. Eso no es garantía de nada, porque Satanás cuando ataca va a atacar el punto más débil. Vos no sos más fuerte que la más débil de las áreas de tu vida. Entonces la pregunta es, si Satanás quisiera destruir tu vida, ¿dónde te atacaría? Posiblemente por ahí te está atacando. Entonces nosotros no podemos jugar a que voy, peco, total después confieso y vuelvo. Es probable que esta tarde aquí tendría que haber gente que en algún momento estuvo acá. Pero mientras estaba acá, jugaba a que voy, peco, total tengo a un Dios que me ama, que es un Dios de gracia, total yo confieso y vuelvo y todo sigue igual. Y poco a poco ya nada fue igual. Y un día fueron y no volvieron más. Y nunca más fue igual. Y hoy tendrían que estar acá y ya no están. Hay un escritor inglés, Robert Louis Stevenson. Él se crió en uno de los países con mayor influencia protestante, por eso muchos de sus dramas tienen que ver con los dilemas del alma humana. Pero él escribió una obra muy conocida que seguramente ustedes conocen o han leído o han visto en una película. Él escribió una obra que él mismo dice que fue para ilustrar ese drama. Robert Stevenson lo escribió para ilustrar esa lucha que el hombre tiene, esa dualidad interior que el hombre tiene, y esa dualidad que lo tira hacia el mal y que va al mal y después vuelve, y cómo parece que el bien y el mal conviven en el mismo ser humano. Y entonces él escribió una obra que la tituló Mr. Hyde, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Es lo que nosotros conocemos como el hombre y la bestia, ¿se acuerdan? Es el hombre que es un doctor, es el doctor Jekyll, pero que él toma un brebaje que ha inventado y se convierte en una bestia, y él sale y hace sus andanzas de noche y después toma el brebaje y se convierte otra vez en una persona decente, y en la misma persona están conviviendo una bestia y un doctor. Nadie sospecharía que detrás de ese doctor hay una bestia. Nadie sospecharía que detrás de ese músico, de ese predicador, hay una bestia salvaje que cuando nadie ve, cuando está en soledad, arranca desde el núcleo mismo de su persona y lo tienta a pecar. Nadie sospecharía que hay gente que puede estar en un encuentro como este y puede cantar al Señor, pero atrás está escondiendo cosas que le avergonzaría que otros sepan, porque ha estado haciendo lo que la iglesia de Corinto hizo, lo que Israel hizo. Voy, juego un poco con el pecado, total después confieso y me vuelvo. Y Pablo dice, esta es una advertencia para nosotros. Yo temo que habiendo sido heraldo para otros, el Señor pueda descalificarme porque no he cuidado mi propia vida. Hermano, todo esto lo quiero poner bajo lo que terminé diciendo ayer. Dios no está esperando que cambie la sociedad. Si hay una esperanza para este mundo, va a surgir de la iglesia. Si hay una nueva generación que puede levantarse para mostrarle a esta generación que se está hundiendo en la inmoralidad y en el alcohol, que puede vivirse de una manera diferente, van a ser los hombres y mujeres, los jóvenes cristianos. Pero si nosotros vamos a hacer luz, nosotros tenemos que tomar una decisión radical con el pecado.
Es decir, vamos a librar una batalla decididos a pelear, como dijo el apóstol Pablo: yo disciplino mi propia vida, mis ojos, mi lengua, mis oídos. Voy a cuidar mi vida en santidad para agradar a Dios, porque yo no quiero ser de aquellos que, aunque tuvieron tantos privilegios, finalmente no llegaron a ninguna parte. Posiblemente, a medida que has escuchado la historia de Israel, a lo mejor te has identificado en algo de esto. Pero si todavía Dios en su gracia te está hablando, si todavía hoy sentís que Dios ha hablado a tu corazón, no endurezcas tu corazón. Puede ser este el llamado último que Dios te está haciendo, porque Él no quiere descalificar tu vida, porque Él quiere usarte para su gloria. Qué bueno sería que busquemos al Señor en un momento de oración. Vamos a inclinarnos delante de Él. Y te invito a que nos podamos tomar un tiempo para ser examinados por el Espíritu Santo y pedir al Señor que limpie nuestro corazón, que renueve nuestro celo, nuestra pasión, nuestro amor por Él, nuestro deseo de agradarle, de vivir en santidad. El Espíritu dice claramente: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Señor, nos da vergüenza decirlo, para algunos de nosotros aquí es muy difícil enfrentarnos a esta palabra, porque esto es exactamente lo que hemos estado haciendo. Hemos estado tentando tu carácter santo, hemos tomado de manera liviana el pecado, y de pronto hoy la luz se hizo y estamos entendiendo por qué la apatía, la tibieza, la frialdad ha ido ganando de a poco nuestro corazón. Señor, tienes una oportunidad para nosotros. Quisiéramos poder ser instrumentos en tus manos, Señor. No queremos que nuestro corazón se vuelva insensible a tu voz, indiferente a tu palabra, insensible al pecado. Enciende, Señor, un nuevo celo en nuestro corazón por agradarte y por vivir para ti. Que este desafío a vivir en santidad pueda marcar a fuego nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.